La vía del servidor. Has aprendido que los sentidos del cuerpo te han llevado a creer que todo lo que está más allá de la frontera del cuerpo está fuera de ti. Pero has reconocido que esto no puede ser cierto. Siempre ha tenido sentido para ti decir que tus pensamientos no están fuera de ti, pero se ha requerido de una gran valentía para aprender la verdad de que el pensamiento de tu hermano o hermana tampoco está fuera de ti. Solo hasta hace poco has seguido con miedo a dar el siguiente paso lógico. Mientras quedaban unos pocos restos de culpa, has tenido miedo de lo que percibías como una responsabilidad abrumadora. Pero como el Padre ha dado el paso final por ti, moras en la seguridad perfecta, donde el siguiente paso ya no es temible. He dicho que el Espíritu Santo nunca te enseñará aquello que aún te dé miedo aprender. De aquí se siguen dos cosas. En primer lugar, antes de que eligieras estar despierto en mí, parecía que una oración podía no ser respondida. Esto se debía a que temías recibir la respuesta. Y entonces no te era dada, pero aquello que estabas dispuesto a recibir siempre te fue dado. Ahora bien, como estás dispuesto a recibir todo, todo te es dado. No obstante, como tus ojos están abiertos, ya no rezas en vano. Y esto solo significa que has sobrepasado el nivel de las oraciones infantiles, las que piden aquellas cosas que una vez creíste necesitar para salvarte de aquello que creías temer. Como el miedo se ha ido, la oración infantil se ha desvanecido. Despierto en nuestro recuerdo, has aprendido a rezar solo por la expiación de la filiación. Y me has hecho partícipe de tu disposición a unirte conmigo en respuesta a la única oración verdadera. Esto ha requerido que aprendas la confianza, y la confianza es el fruto inevitable del perdón que le has extendido al mundo, del cual eres una valiosa parte. Esta disposición me ha dado el permiso de desmantelar las mansiones que has fabricado por error. Todo maestro de Dios ha afrontado la crucifixión. A través del perdón y de la maestría de las llaves del reino, has atravesado el ojo de la aguja para unirte conmigo en la resurrección. Todas las cosas han sido creadas de nuevo. En segundo lugar, como ahora estás dando el siguiente paso, eso ha de significar que ya no está presente ese miedo, que ha apartado de ti aquello por lo que rezabas. Y esto solo puede significar que se ha cumplido mi promesa. Te he dado mi fortaleza hasta que la tuya se ha vuelto tan segura como la mía. Como sabes que vivo en ti, tu fuerza es tan segura como la mía, y ahora podemos dar juntos el siguiente paso. En cuanto a aquellos que han elegido aprender este plan de estudios a través de mi curso de milagros, vosotros recordaréis claramente que ese curso no estaba diseñado para responder a todas las preguntas que un maestro de Dios pudiera plantear. No podía hacer eso, pues solo era un instrumento de enseñanza dirigido a una meta concreta. La paz es la base necesaria desde la cual el Maestro de Dios puede dirigirse hacia la consumación de la expiación en la tierra, tal como ya está consumada en el cielo. Ya estamos preparados para dar el paso necesario y aceptar el significado final de la única lección. No hay nada fuera de ti. Eres el guardián de tu hermano porque eres tu hermano.
La traducción del infeliz sueño de la separación es un sueño feliz final. La manifestación final en el tiempo requiere que esto se logre a través de ti. Aquellos de ustedes que entienden claramente el significado de esta obra son aquellos en quienes se ha completado toda la preparación. Han aprendido que el propósito de nuestra vida es exactamente el mismo que fue el mío, y que se trata de demostrar que, con Dios, no es que todo sea simplemente posible, sino que es inevitable. Ya están preparados para convertirse en una demostración viva de la maestría completa. Como toda la resistencia se ha marchado, pues ¿qué es el ego sino eso? La disciplina necesaria para consumar su demostración es como un yugo suave. Es una disciplina que necesariamente va a afectar gozosamente todo aspecto de sus vidas. A través de ustedes es como puede ser demostrada la rectitud natural y simple de las leyes de Dios. La maestría en cada aspecto de la vida que les es otorgada es la única manera de poder enseñar a sus hermanos y hermanas que Dios es. Esto significa que ahora miramos juntos, más allá de la tendencia de la mente a separarse del mundo, cuando observa los aspectos de la vida que todavía no ha dominado y decreta que son simplemente ilusiones. Aunque esto sea cierto, no es apropiado concluir a partir de ahí que deban dejarse sin transformar. A quienes tengan oídos para oír, sencillamente, no es posible trascender lo que rehusas reconocer y aceptar acogiéndolo. El rechazo no es más que una estratagema del ego para asegurarse de que tu ser sigue aprisionado y el ego se mantiene en su trono. De nuevo te pregunto, ¿qué deseas realmente? La maestría de sí mismo y el servicio son uno y lo mismo, pues donde está una se encuentra el otro, y donde está el otro se reconoce también a la primera. La maestría es ese estado en el que nada del mundo te fuerza a seguir ninguna dirección, y no obstante ninguna cosa del mundo se juzga. Esto debe ser así, de forma natural, en la mente a la cual ha regresado la paz. La falta de maestría en cualquier aspecto de la vida conlleva su falta en todos los aspectos. La maestría es la base desde la cual el servidor lleva a cabo el movimiento del amor que procede del Padre a través del Hijo y que sirve a la única meta de la expiación al demostrar su completitud en ti. Aquí tienes algo que te sirve como una clara señal. La maestría se completa cuando ya no queda ni un solo hábito aprendido del mundo, cuando ya no justificas ni uno solo de los amores que han sido creados falsamente por ti. Así pues, considera bien la totalidad de tu vida y contempla con inocente honestidad los amores, los quereres que quieres conservar para ti, pues ¿qué puedes llevarte de la muerte a la vida? Incluso el cuerpo será eclipsado. Y si amas al Padre por encima de todo, y si amas al Padre por encima del mundo, ¿qué dejarías sin transformar por el esplendor de tu unión? Solo puedes dar lo que posees, y lo que posees existe para ti, solo porque lo valoras. ¿Qué tesoro pondrás a los pies de tu hermano? Pues allá donde esté tu tesoro también estará tu corazón, y tu corazón es todo lo que puede darse. Ya he dicho antes que el mundo es solo un símbolo. Elige sabiamente lo que tu mundo simbolizará para ti, pues los símbolos que elijas son lo que tu hermana verá. Así,
tu corazón has revelado y has expresado tu juicio del Padre. Quien me conoce camina conmigo, y quien camina conmigo hace recto su camino, y todas las cosas son otorgadas por la alabanza de lo que Dios es, amor. El amor acoge todas las cosas, sana todo, lo transforma todo, celebra todas las cosas, y por encima de todo refleja en todas las cosas lo que Dios es. No te preocupes pues con tus pensamientos por el mañana, ni por las cosas que comerás, ni por lo que llevarás puesto encima, pues el Padre sabe que tienes necesidad de esas cosas y no te dejará sin amparo. Cuando te pedí una vez que no prestaras atención, tú dejaste de oírme inconscientemente, diciendo que podías dirigir la elección acerca de lo que comerías, de lo que te pondrías, y así astutamente aprecias aquellos amores que deseas mantener. Decidir por ti mismo conlleva precisamente la atención de una preocupación, es decir, debido a que te permitiste evitar que el Confortador elija por ti, la mentalidad recta fue expulsada y el mundo real fue abandonado. Pero aquel que alaba a Dios en todo, no toma ninguna decisión por sí mismo, escucha solo la voz que habla por Dios, y el servidor reconoce que la voz solo habla con una razón perfecta. Aferrarse a un solo amor, una cosa querida, un querer que hayas creado falsamente, es ciertamente serio y razonable, pues has entendido que los símbolos del mundo solo podrían ser símbolos de la muerte. Y la muerte ya no es tu voluntad, sino la vida. Vengo de nuevo a ti para que puedas tener vida, y ésta más abundantemente. Aprende bien entonces a preguntar antes de cada elección. ¿Con esto daré valor a los símbolos de la muerte o bien a los de la vida? Morando en una inocente honestidad comprenderás que la guía del Confortador es inmediata y no hace componendas. He aquí el sentido final de mi enseñanza, revelado ahora. No te preocupes de nada, pues el Padre sabe que tienes necesidad de esas cosas. Y con esto se da efectivamente el siguiente paso. Liberada de la loca creencia en el sacrificio y en la pérdida, la servidora ya no retiene para sí misma ni uno solo de sus amores, reconociendo con una certeza incuestionable quién camina con ella por el camino que elige ir. Da sus pasos con una amable autoridad por la vía que se le muestra. Sin preocuparse por lo que se pondrá ni por lo que comerá, escucha la voz del Santísimo, puesto que su oración solo persigue aquello que puede reflejar el amor perfecto del Padre a través de ella. Su gozo es para siempre total, y la guía del Confortador no tiene reproches, revelando los regalos que se aportan para que sirvan al único deseo que surge ahora en la santa mente del servidor. Que todo lo que hago y todo lo que digo, que todo lo que pienso y todo lo que comparto, todo lo que soy, hago y tengo, refleje el esplendor, el gozo, la gracia, la sonriente alegría, la compasión, el poder, la visión y la maestría de la única creación de mi Padre, Cristo. Yo soy.